Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Les traemos en esta ocasión un nuevo video sobre Eneagrama que está titulado La metacognición de los patrones más insanos y contraproducentes de cada una de las esencias. En el día de hoy lo que vamos a hablar principalmente es de la capacidad que tenemos, ¿no? A veces de ponernos en tercera persona y poder reconocer y darnos cuenta de estos patrones que son insanos, inconscientes obviamente, y que terminan siendo tan contraproducentes y tan no característicos de nuestros comportamientos habituales, ¿no? Vamos a hablar de los comportamientos más oscuros, contraproducentes, insanos de cada una de las esencias, relacionados también a su descentramiento, a los eneatipos con los cuales se relacionan. Vamos a hablar de esto sobre todo para poder reconocerlos, ¿no? Cómo yo a veces, por ejemplo, siendo de un eneatipo, me doy cuenta que tengo una determinada forma de comportarme, cómo me doy cuenta que estoy entrando en un lugar tan empantanado, ¿no? Tan insano, que hasta me puedo autorreconocer, ¿no? Ese comportamiento. Entonces nos vamos a meter profundamente en estos comportamientos de cada una de las esencias. Y recordemos que si bien esto forma parte, digamos, del momento quizá más insano, más oscuro, más estresante en la vida de una persona, también forma parte de ese reconocimiento, esa capacidad de poder iniciar un proceso de transformación con el reconocimiento como puntapié inicial. Y en este video vamos a ir describiendo cada una de estas conductas y lo vamos a hacer en orden numérico esta vez. Así que arrancamos con el eneatipo 1. El momento más oscuro y más difícil de una persona de eneatipo 1 llega cuando su sensación de imperfección alcanza, digamos, dimensiones monstruosas, ¿no? Entonces se vuelve una persona extremadamente exigente, crítica e incluso está insatisfecha, ¿no? Con el exterior, con la vida, con los demás e incluso consigo mismo, alcanzando grandes dosis de exigencia, ¿no? Y crítica al otro, pero también muchísima exigencia propia y juicio y crítica hacia sí mismo. Es ahí donde la ira brota de una forma abrupta y en dosis enormes, ¿no? Y siente que la vida y los demás son todos unos ineptos, unos inútiles, unos mediocres, y contacta, ¿no? Con esta sensación de frustración crónica, ¿no? Porque pone tanto esfuerzo, ¿no? en ser mejor y en hacer a los otros mejores y no puede, no lo alcanza, siempre se siente insatisfecho y eso lo frustra de una manera muy profunda y lo vuelve una persona muy iracunda, muy enojada. Y desde este enfado que tiene con la vida, ¿no? Siente que todo le molesta, todo lo que pasa le molesta y todo básicamente es una mierda. Al descentrarse, al eneatipo 4 toma más la melancolía y el victimismo, ¿no? De este eneatipo y contacta más con su parte emocional, entonces se vuelve una persona hasta muy victimista, ¿no? De la vida, melancólica, oscura, y empieza a sentir envidia por el otro, ¿no? ¿Cómo puede ser que los otros sean tan felices o hayan logrado tantas cosas y yo que me esfuerzo tanto y que pongo tanta energía, no logro, ¿no? Llegar a eso? Y por el otro lado, si se descentra al eneatipo 7, contacta principalmente con la gula y la evasión de este eneatipo, ¿no? Entonces, para salir de tanta autoexigencia, para alejarse de este juez interno que lo machaca y lo machaca y lo machaca, empieza a evadirse con un montón de conductas, digamos, superficiales. Entonces empieza a consumir, ¿no? Personas, aventuras, viajes, comidas, entretenimiento, drogas también, para evadirse de este juez interno que tanto lo critica y tanto le duele y lo hace sufrir. Las conductas más insanas y la crisis del eneatipo 2 se da principalmente cuando contacta fuertemente con el abandono, ¿no? Se siente abandonado por los demás y pese a todo lo que hago para agradar y ayudar a los otros, ellos no me retribuyen y no me dan su amor. Y eso lo hace contactar con su herida de abandono, que es lo que más teme. Y ahí empieza como a sentir y a internalizar de que en realidad las personas son egoístas y que no merecen todo su amor, ¿sí? Y ahí como que se retrae y se va un poco más a la suya, digamos.
sintiéndose así muy triste y muy solo, ¿no? Contacta con la soledad, una de las emociones o de las sensaciones que el eneatipo 2 más teme. Y en esta situación de crisis, ¿no? Suele descentrarse al eneatipo 8, por ejemplo, volviéndose una persona más dominante, más agresiva, y empieza a entrometerse forzadamente, ¿no? En la vida de los otros, un poco desde una actitud hasta paternalista, ¿no? Como diciéndole a los otros lo que tienen que hacer porque yo sé lo que es bueno para vos, desde esta agresividad y también de posesividad que le aporta el eneatipo 8 al eneatipo 2. Y por el otro lado, si se descentra al eneatipo 4, contacta, ¿no? Con esta sensación, con este mundo más emocional y esta sensación de tristeza y melancolía, y se vuelve más victimista, ¿no? ¿Cómo puede ser que los otros no me amen si yo les doy tanto, me brindo tanto a ellos? Y puede empezar a tener conductas hasta histriónicas, ¿no? Tratando de buscar la atención, de llamar la atención para obtener el amor de los otros. Y puede entrar también en un vaivén emocional, ¿no? Desde esta labilidad de a veces sentirse muy arriba y a veces sentirse muy abajo, muy solo y muy triste. Y se empieza a comparar mucho con el otro, sintiendo envidia, ¿no? Que es la pasión del eneatipo 4. ¿Cómo puede ser que los otros sean tan felices, tengan tanto amor en sus vidas y yo que me doy y me brindo y doy tanto a los demás, no pueda llegar a tener ese amor? Para el eneatipo 3, esta crisis y sus conductas más insanas nacen de la sensación de sentirse profundamente desvalorizado y que a pesar de hacer y tener y demostrar una imagen de valor, no logra llenar ese vacío de insatisfacción que tiene dentro. Es así como muchas veces internalizan, ¿no? Que las personas en realidad son hipócritas, son mediocres y pese a todo lo que yo hago para que me valoren, nadie lo hace. Y muchas veces lo que le pasa es que no sienten que con tanto esfuerzo, con tanta hiperactividad y estar en el hacer, subieron la escalera del éxito peldaño a peldaño con muchísimo esfuerzo, pero cuando llegan arriba se dan cuenta que en realidad la escalera estaba puesta en la pared equivocada. Y ahí es donde se sienten tan vacíos. Al descentrarse al eneatipo 6, contacta principalmente con esta sensación de inseguridad y duda de este eneatipo. Entonces se pueden volver personas más mentales, más paranoicas, pensando, ¿no? Que los demás quizá le quieren hacer daño. Y entra en esta dificultad en la toma de decisiones, ¿no? Fíjense qué patrón tan contraproducente y tan insano para un eneatipo 3, una persona que parecía decidida, ¿no? Que iba para adelante y que hacía y que hacía y que hacía, y de repente se siente en una situación de indecisión, duda y ambivalencia, que necesita muchas veces figuras de referencia para confirmar algunas de sus decisiones o conductas que quiere adoptar. Y por el otro lado, si se descentra al eneatipo 9, contacta más con la sensación de negación y de no ser bienvenido. Y ahí esta persona que era hiperactiva y que hacía para lograr la valoración de los otros, empieza a sentir como que nada tiene sentido, ¿no? Y que tanto esfuerzo no vale para nada, y entra en esta negación, en esta apatía y en esta confluencia con los demás y se amolda, ¿no? Al resto para evitar los conflictos. Y se vuelve así una persona más perezosa, procrastinadora y que se siente más insignificante, ¿no? Frente a la vida y frente a los otros. Para el eneatipo 4, sus conductas más insanas o su crisis llega al contactar con esta sensación de inferioridad y de ser alguien tan diferente a los demás, que le cuesta tanto amoldarse a los otros. Y desde esta búsqueda constante, ¿no? de la autenticidad que tienen estas personas, y desde estas capacidades que siente tener, que si bien lo diferencian, pero tampoco lo dejan encajar, empieza a sentir envidia de los demás, una envidia insana, y un poco dice, ¿qué puedo hacer yo para encajar con los otros? Pero sin embargo después toma esta actitud de, ¿para qué quiero encajar con los otros si son todas fotocopias, son todos iguales, nadie son auténticos, todas las conductas son banales y superficiales? Y de tanto, digamos, ahondar tanto hacia adentro, ¿no? En las profundidades de sus sentimientos y sus emociones, queda como empantanado, ¿no? Se queda ahí adentro un poco regocijándose en toda
en todo este mar de emociones melancólicas y negativas, y se vuelve así una persona muy sombría y muy angustiada con la vida. Al descentrarse el eneatipo 2, por ejemplo, contacta más con la herida de abandono y con esta necesidad de ayudar, agradar y servir a los demás para que eso lo deje encajar, ¿no?, en la sociedad. Entonces se vuelve una persona muchas veces entrometida en la vida de los demás, siempre desde este mar de emociones, ¿no?, que lo vuelve una persona muy intensa y puede hacer que empiece a chocar mucho con las personas a quienes intenta ayudar tanto, ¿no? Y también por el otro lado puede descentrarse al eneatipo 1, contactando principalmente con esta sensación de imperfección y con la ira y el enfado y la rabia de este eneatipo, ¿no? Y cómo una persona que era tan creativa, tan emocional, se empieza a volver una persona muy enojona, ¿no? Muy rabiosa con la vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que no pueda encajar en este mundo de mierda que son todos fotocopia, menos yo que trato de ser auténtico y original, ¿no? Entonces, fíjense qué gran contraste de facetas de comportamientos, ¿no?, que es lo que venimos tratando de hacer mucho hincapié, cómo un comportamiento se puede volver tan insano para que uno logre darse cuenta de esto y decir, apa, ¿qué me está pasando? Y ahí empezar a llevar adelante un proceso de transformación. La crisis para el eneatipo 5, las conductas más insanas con este eneatipo, sobrevienen cuando contacta con esta sensación de ser tan incapaz y de estar tan indefenso ante la vida. Es así entonces donde se encierran en su mente, ¿no?, donde se encierran en su mundo de ideas y empiezan a hiperracionalizar absolutamente todo, se aíslan de los demás y se vuelven personas muy solitarias y muy frías con el resto. Y así internalizan, digamos, de que todas las personas que los rodean son unos inútiles, son unos ignorantes, sobre todo si no entienden nada, no saben cómo funcionan las cosas. Y esto lo hace volverse cada vez más y más frío y estar más y más aislado de los demás y cada vez del mundo real, ¿no?, encerrándose solamente en su reflexión y en su hiperracionalización y en este mundo, este vasto mundo de ideas y pensamientos. El eneatipo 5 se puede descentrar al eneatipo 8 contactando con esta sensación de indefensión y vulnerabilidad y volviendo o haciendo cada vez más gruesa esta coraza, pero obteniendo esta fuerza y esta agresividad de este eneatipo que lo hace volverse personas más aisladas y a su vez un poco más agresivas, como que si yo intento acercarme, no me molestes, no, se vuelven como muy dominantes, muy apáticas, muy agresivas de su espacio personal y contra los otros, contra la realidad. A mí no me molestes, que me quedo aquí aislado, que estoy cómodo y me siento bien. Y por el otro lado, si contacta con el eneatipo 7, con la parte oscura, digamos, se descentra al eneatipo 7, contacta con esta búsqueda de evasión y la gula, ¿no?, esta sensación de vacío del eneatipo 7, contactando con la gula. Entonces empieza a consumir muchísimas actividades, personas, drogas, viajes, entretenimiento, etcétera, etcétera, para evadirse de todo este ruido mental ensordecedor que tiene en su cabeza, ¿no? Entonces fíjense cómo una persona aislada, como es el eneatipo 5, puede empezar como a salir y hacer un montón de cosas, pero en realidad de manera evasiva, o puede recluirse más todavía dentro de su coraza y volverse hasta una persona agresiva y prepotente con los otros, ¿no? Como conductas bastante insanas y bastante llamativas en personas que en general son mucho más tranquilas y amables e introvertidas. Para el eneatipo 6, las conductas más insanas y la crisis sobreviene cuando lo invade la sensación de inseguridad frente al mundo. Ahí es donde empieza a tener todos estos pensamientos parásitos cada vez más y más fuertes y más persistentes, y empieza a entrar en una sensación de paranoia donde cree que el mundo y todas las personas quieren traicionarlo, quieren hacerle daño. Es ahí como desde esta desconfianza que tiene en el mundo e incluso en sí mismo empieza a acrecentar cada vez más esta sensación de duda y ambivalencia que lleva adentro, ¿no?, pensando que no puede confiar en nadie e incluso que no puede confiar en sí mismo. Y ahí es donde suele
básicamente entregar su vida, ¿no?, a otras personas para liberarse de toda esta carga de duda y ambivalencia, y entrega su libertad a terceros para que tomen decisiones por él. Puede centrarse al eneatipo 3 contactando con la sensación de infravaloración de este eneatipo, y entonces empieza a buscar la valoración de los demás a través de mostrar una imagen de éxito social o de prestigio. Y desde esta sensación de inseguridad y de que todo el mundo es un lugar amenazador, el eneatipo 6 empieza a buscar una imagen socialmente aceptada a través del hacer y del tener, ¿no?, poniéndose una máscara, tratando de no mostrar este nerviosismo y esta duda, esta ambivalencia, para ser así aceptado por el otro y mostrar una imagen de valor. Mientras que por el otro lado, si se descentra al eneatipo 9, contacta con la sensación de negación de este eneatipo, y ahí es donde, desde esta duda y ambivalencia constante con el otro y esta sensación de inseguridad, prefiero apagarme, negarme, no entrar en conflicto. Entonces me amoldo a los demás y a la vida. Entro en una zona de confort, entro en la pereza, en la apatía, y dejo que yo, empiezo a ser un barco que va un poco a la deriva, ¿sí?, con la corriente. Se vuelven así personas mucho más sumisas, que empiezan a procrastinar todo tipo de decisiones y actitudes, que se resignan y que tienen muchísimo miedo al cambio. Para el eneatipo 7, la crisis o las conductas más insanas llegan cuando contacta con esta sensación de un profundo vacío interior e insatisfacción frente a la vida. Se vuelven personas completamente insaciables e insatisfechas, y sienten que nada de lo que le pueda ofrecer el mundo, los demás o la vida puede llenar este vacío interior que llevan adentro. Así, por ejemplo, sienten que el mundo ya se vuelve un lugar aburrido y que las personas o sus amigos o las personas con las que se relaciona son personas que ya se volvieron adultas, aburridas, que no les interesa disfrutar, y sienten que ya nada ni nadie puede, sacarlos de este aburrimiento que tienen. Y es así que huye constantemente de esta sensación de vacío, de esta sensación de dolor, y se vuelve un adicto a cualquier tipo de parche, ya sea actividades, drogas, entretenimiento, personas que puedan alejarlo de esta sensación de vacío, de dolor y de aburrimiento que lleva adentro. El eneatipo 7 puede descentrarse, por ejemplo, al eneatipo 1, empapándose de la sensación de imperfección de la vida y contactando con la ira, ¿no? Entonces se vuelve una persona, fíjense, ¿no?, era una persona tan alegre en búsqueda del placer, y empieza a volverse una persona como enojona, ¿no?, con mucha rabia frente a la vida. ¿Cómo puede ser que haciendo tantas cosas y teniendo tantos estímulos me siga sintiendo así, tan vacío? También se puede volver muy iracundo y juez, ¿no?, de los demás, de las personas que lo solían acompañar, como ¿cómo no me acompañás a hacer todos estos planes, ¿no?, que yo te estoy invitando ahora que yo te necesito? Y se vuelve muy juez y crítico, ¿no?, de todas las personas que lo rodeaban e incluso de la vida misma. Y por el otro lado se puede descentrar al eneatipo 5, y fíjense, otra conducta bastante distinta a lo que solemos ver en el eneatipo 7, donde se empieza sobre todo a aislar de los demás, ¿sí? Se encierra, se vuelve más frío y sobre todo se encierra en sus pensamientos, ¿no? Entonces se vuelve una persona que está hiperracionalizando absolutamente todo lo que pasa, incluso proyectándose mucho hacia el futuro, donde en cómo va a ser realidad todas estas aventuras y cosas que quiere empezar a consumir, pero aislándolo de los otros, volviéndolo más frío y contactando más con la soledad. Para el eneatipo 8, las conductas más insanas sobrevienen cuando contacta con su herida de indefensión y vulnerabilidad frente a la vida, ¿no? Siente que la vida es un lugar hostil, que le va a hacer daño, y que si no se protege, no muestra una imagen fuerte, no se mete debajo de su coraza y no trata de controlar absolutamente todo lo que pasa a su alrededor, va a poder ser lastimado. Entonces se vuelve una persona muy agresiva, muy beligerante, muy dominante, que vive luchando contra absolutamente todo, ¿no?, con esta fuerza y esta agresividad que lo caracteriza, pero que no para de entrar en conflicto con todo lo que sucede a su alrededor.
y eso lo llena, ¿no?, de amargura y lo cansa y lo desgasta frente a la vida. Y el eneatipo 8 puede centrarse al eneatipo 5, volviéndose una persona, ¿no?, aislándose de los otros, fortaleciendo cada vez más esta coraza que lo separa de los demás, pero volviéndose una persona más fría, más solitaria, y que incluso se empieza a meter más en su cabeza con pensamientos paranoicos de que quizá, ¿no?, los otros quieren hacerme daño desde esta sensación de vulnerabilidad. Entonces se vuelve más frío y más distante. Y por el lado contrario, si contacta con la parte negativa, digamos, se descentra en el eneatipo 2, en este sentido va a intentar ir hacia los demás, ¿no?, tratar de brindarse y ayudar a los demás para así sentirse más seguro en la vida, pero siempre esta aproximación del eneatipo 8 hacia los otros va a ser desde su actitud más fuerte, hostil y luchadora, ¿no? Entonces, al ir hacia los otros con esta actitud, se vuelve una persona muy dominante y muy posesiva de los otros, ¿no?, tratando de poseer a los otros para que me den esa seguridad, e incluso muchas veces adoptando conductas hasta paternalistas con los otros, ¿no? Hacé esto porque es lo que yo te digo que va a ser bien para vos, porque te lo digo yo, ¿sí? Entonces fíjense también para el eneatipo 8, un eneatipo muy fuerte, muy decidido, cómo se vuelve tan o aislado del resto o se vuelve muy posesivo, tratando de tener esa seguridad a través de los demás. Y finalmente, para el eneatipo 9, sus conductas más insanas y sus crisis vienen dadas cuando contactan con esta profunda sensación de negación y de no ser bienvenido en la vida y con los demás. Es ahí donde sienten que nada tiene sentido ya y son personas que entran en una pereza y procrastinación constante y que se abandonan a sí mismas y se empiezan a amoldar a la vida, a los demás, para no entrar en conflicto y así estar en una zona de confort y en una situación de paz, digamos, con lo que sucede. Y de esta manera internalizan inconscientemente de que no sirven para nada, de que no son útiles para nada, y se entregan, digamos, a los demás y a la vida y dejan que, incluso hasta que estos los pisotee, digamos, que la vida les pase por arriba, porque ellos tienen esta sensación de que ya nada importa y entonces tienen esta sensación, ¿no?, de ser irrelevantes para el resto, para la vida, y que no sirven absolutamente para nada. Al descentrarse al eneatipo 3, por un lado, va a contactar con esta sensación de infravaloración de este eneatipo. Entonces ahí puede agarrar un poco de esta energía y de esta fuerza, pero para tratar de mostrar una imagen de valor al otro, ¿sí? Para ahí, desde esta manera, ser valorado y admirado por el otro. Pero esto es una imagen falsa que ponen, ¿sí?, para agradar a los demás. Y en este sentido pueden volverse personas más presumidas, más ambiciosas, pero también muy superficiales y bastante falsas, no mostrando realmente al mundo lo que ellos han venido a hacer, sino solamente comportamientos y actitudes que lo ayuden a encajar y a ser así valorados por el resto. Por el otro lado, si se descentra al eneatipo 6, va a contactar principalmente con la duda y la ambivalencia y el miedo de este eneatipo, ¿no? Entonces empiezan a entrar en un mundo de ruido mental, de duda y ambivalencia y de esa voz que está constantemente dudando cuál es la mejor decisión para tomar, y se vuelven personas bastante paranoicas, dubitativas, que les cuesta mucho tomar una decisión y que se apoyan o se refugian en figuras de autoridad para así poder afrontar la vida y las decisiones que deben tomar. Y se pueden volver así personas muy nerviosas con muchísima ansiedad. Bueno, muy bien amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me parece que es un video muy interesante porque muestra, ¿no?, cuáles son las conductas más insanas y contraproducentes de cada una de las esencias de los eneatipos, y a su vez esta característica muy interesante, ¿no?, cómo estos comportamientos pueden volverse tan y tan insanos, ¿no?, que ya hasta van en contra del patrón habitual que tenemos de comportarnos en la vida frecuentemente, ¿no? Y desde este comportamiento tan extraño,
tan contraproducente, tan insano, podemos ahí muchas veces, cuando tocamos fondo, darnos cuenta, ¿no?, de que estamos haciendo las cosas de una manera, de una manera incorrecta, de una manera insana, que estamos yendo en piloto automático y nos estamos dejando arrasar, ¿no?, por nuestra inconsciencia. Y es ahí donde, una vez que logramos reconocer este patrón, podemos empezar a poner atención a nuestras conductas, a nuestras creencias limitantes, a nuestras emociones no gestionadas, y empezar así a transitar un hermoso camino de autoconocimiento y desarrollo personal. Espero que les haya gustado y cualquier comentario me lo dejan, así discutimos acerca de lo que quieran de este video. Un saludo grande y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.